hemos pecado lo mismo que nuestros padres. Hemos hecho lo malo y actuado con iniquidad. Cuando nuestros padres estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus maravillas, no tuvieron presente tu bondad infinita y se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Dios los salvó haciendo honor a su nombre. Para mostrar su gran poder, reprendió el mar rojo y éste quedó seco. Los condujo por las profundidades del mar como si cruzaran el desierto. Los salvó del poder de los enemigos, del poder de quienes los odiaban. Las aguas envolvieron a sus adversarios y ninguno de estos quedó con vida. Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas. Pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes. En el desierto se dieron a sus propios deseos. En los páramos pusieron a prueba a Dios y Él les dio lo que pidieron, pero les envió una enfermedad devastadora. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el que estaba consagrado al Señor. Se abrió la tierra y se tragó a Datán, sepultó a los seguidores de Abiram. Un fuego devoró a esa pandilla, las llamas consumieron a los impíos. Dice el verso 14 que en otra traducción, en la Biblia de traducción viviente, dice que pusieron a prueba la paciencia de Dios. Y dice la palabra, y Él les dio lo que pidieron. ¿Por qué sucedió todo esto? Del verso que leímos, donde paramos enseguida, el siguiente verso, en los versos que están enseguida, empieza a hablar, hermano, donde empiezan a hacer un becerro de oro. ¿Por qué sucedió todo esto al pueblo de Dios? Si cuando los pasó por el mar rojo abrió las aguas, es un milagro inigualable que no va a haber, quizás no lo vamos a volver a ver nosotros nunca más. Lo hemos visto de oídas nada más de leyéndolo. Es un milagro grande que ellos vieron con sus propios ojos, que los pasó con su pie, hermano, seco. Destruyó a todos los enemigos que lo odiaban. Los sepultó ahí en el mar. Y entonces dice la palabra que creyeron a sus promesas. Y empezaron a danzar y alabar a Dios. Pero luego dice la palabra que después se los olvidó todo. Y empezaron a renegar, a quejarse contra Moisés, y no contentos con eso empezaron a murmurar de Moisés y de Aarón, el sacerdote que estaba santificado y purificado para interceder por el mismo pueblo, hermano. Estamos viendo, hermano, un pueblo que murió. Dice la palabra que se abrió la tierra y los tragó. Y los que no tragó la tierra, dice que llegó un fuego y los consumió. No quedó ninguno de los que hablaron perversamente, dice la palabra de Dios. No quedó ninguno con vida. ¿Por qué les pasó todo esto a este pueblo, hermano? Bueno, a este pueblo le sucedió, hermano, por incredulidad. Por la incredulidad, porque siempre vino la duda a su vida y ya no creyeron que Dios los pudiera ayudar a salir de ese desierto. Ellos ya dudaron y no creyeron que Dios los podía llevar a la tierra prometida que Él les había prometido, hermano. A la tierra que fluye leche y miel. Ese fue, hermano, la situación por lo que ellos fueron destruidos. Unos tragados, que se abrió la tierra, y otros fueron consumidos por fuego. Nosotros nos podemos identificar un poco con eso, hermano, de que muchas veces vivimos con dudas, dudando de las cosas de Dios, dudando de que Él pueda ayudarnos en ciertas situaciones. Pero
no crea, hermano, que solamente al pueblo que salió Dios sacó de Egipto con mano poderosa, los sacó enriquecidos con mucho oro, los sacó, hermano, para que vieran los milagros y el poder de Él. Para honrar su propio nombre lo hizo también el Señor. Y se olvidaron de todo. Pero no solamente fueron ellos, hermano. Hubo grandes hombres que también pasaron por la misma situación. De todos los pecados que cometemos, mi hermano, la duda es el pecado más detestado por Dios. Es el pecado que está más detestado por Dios, hermano. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, mi hermano, nuestras dudas agravian al Señor siempre. Ultrajamos al Señor cuando dudamos de Él. Cuando dudamos del Señor, hermano, que puede ayudarnos a salir de cualquier situación, por más extrema que sea, hacemos un Dios chiquito. Siendo Él un Dios grande, un Dios poderoso, que Él no puede tener ningún enemigo frente de Él, porque para Él todos los enemigos que salgan son pequeños. Es un Dios grande. Dice la palabra del Señor que su nombre es grande. Desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, su nombre es grande. Y cuando nosotros dudamos, ponemos un Dios pequeño, que no puede hacer por nosotros lo que necesitamos. Dios no nos va a dar todo lo que nosotros pidamos. Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Y si lo que le pedimos al Señor está dentro de esos planes divinos que Él tiene destinado para cada uno de nosotros, Dios nos lo va a dar, hermano. Pero si no es en el plan de Dios, si estamos orando egoístamente, Dios no nos va a dar, no nos va a responder tal petición. Muchas veces le pedimos una casa grande, una casa propia. Él conoce nuestro corazón mucho más que nosotros mismos. Nosotros decimos: Señor, si tú me bendices y me prosperas y me multiplicas todo, yo te voy a ser fiel. En cuanto los multiplicas, se olvidan de Él. Se olvidan de Él. Se dedican a la multiplicación que tuvieron. Si llegan a obtener una casa que Dios les provea, se vuelven esclavos del trabajo para poder sustentar todos los pagos de esa casa que adquirieron. ¿Y qué va a hacer? Se va a olvidar de Dios. No va a poder estar en sus atrios. No va a poder estar en su presencia. Muchas veces decimos: bueno, es que yo pongo una predicación en el televisor, me pongo y lloro. Dios nos dice que nos congreguemos. Dios nos llama a la iglesia porque estamos congregados juntos todos. Dice: no dejemos de congregarnos porque algunos tienen de costumbre. Entonces Dios conoce toda nuestra situación, conoce nuestras debilidades, y Él nos va a contestar, hermano, todas las peticiones que tengamos cuando están dentro de su voluntad, dentro de ese plan divino que Él tiene de cada uno de nosotros. Amén. El salmista comenzó hablando: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos maldad, cometimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios por nosotros, hermano? ¿De cuántas situaciones no nos ha sacado el Señor y nos ha dado su mano y nos ha sacado de ese túnel de oscuridad? Pero luego pasan los días y nos olvidamos. Nos olvidamos, hermano, y caemos en un estado de duda o de incredulidad con el Señor. No solo este pueblo pecó. Vamos a hablar de un hombre que Dios mismo dijo que él tenía un hombre conforme a su corazón. Y el tema que yo hablo hoy, yo le he titulado el pecado más grande de David.
Todos señalamos a David, o lo hemos señalado en alguna ocasión, diciendo: David cometió un gran pecado con Betsabé al hacer una treta de maldad para poner al frente a su marido para que fuera asesinado, para que fuera acribillado por los enemigos. ¿Alguna vez ha señalado o no ha platicado mucho de ese pecado de David? Bueno, ese pecado de David no es el más grande, no es el peor pecado que cometió David, porque si usted estudia Primera y Segunda de Crónicas, que es donde queda todo escrito de lo que hicieron los reyes, lo malo y lo bueno, ahí quedaron escritas esas cosas. Y cuando David se humilló delante de Dios, cuando llegó el profeta y le habló, dice Dios: yo te perdono. Dios lo perdonó, agarró su pecado y lo aventó a la profundo de la mar, y Dios jamás se volvió a acordar de él, porque no quedó escrito. Si usted lo busca en el libro de las Crónicas, no quedó escrito, hermano. Amén. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, hermano. Capítulo 21, y vamos a leer del verso 1, verso 2 y así consecutivamente. Y dice la palabra del Señor ahí: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David le dijo a Joab y a los jefes del pueblo: vayan, hagan un censo militar que abarque desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo. ¿Pero acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén y le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel había 1,100,000 que podían servir en el ejército, y en Judá 470,000. Pero Joab no contó a los de la tribu de Leví ni la de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Dios también lo consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Este es el pecado más grande de David, hermano. Usted puede darse cuenta que cuando David, ahí en Primera de Samuel, iba a enfrentar al gigante, a Goliat, a los descendientes de Anac, no le dijo al rey Saúl: vamos a hacer un censo, a ver cuánto ejército tenemos para poder yo estar bien respaldado. ¿Verdad que no le dijo así? ¿Cómo le dijo? ¿Se lo digo? Dice la palabra de Dios ahí en 1 Samuel 17:23. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío a David, y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron desapavoridos, y algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará la hija como esposa, y a su familia quedará exenta de impuestos en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quienes mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? Estamos viendo, hermano, cómo empezó todo, pero voy a irme hasta el final, donde dice: David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti
en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y yo mismo echaré los cadáveres de los ejércitos filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. No hizo ningún censo. Inclusive el rey Saúl le puso ¿su qué? ¿Su qué? Su armadura. ¿Y qué le dijo David? No, Señor, yo no puedo. Yo no estoy acostumbrado a esto. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra propia armadura. Armadura del que vive y reina por los siglos, hermano. Dice la palabra, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Sí? Y esa es la que llevaba David. Él no quiso la armadura del hombre, él llevaba la armadura de Dios. Él no hizo ningún censo. Él dijo que él iba en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y ahora, en este caso, guerras futuras, está previniéndose cuánto ejército hay. ¿Qué es lo que pasó con David? Se desvió. Se desvió y cayó en una duda. Sabía de antemano que Dios no nomás mató a Goliat, él tuvo muchísimas victorias, sometió a todos los pueblos filisteos, hermano, y los arrodilló, hermano, por el poder de Dios, porque él confiaba en Dios. En este caso, hermano, él falló. Él cayó en la duda de que si Dios podría ayudarle en unas batallas futuras, y quiere saber cuánto pueblo, cuánto ejército tenía preparado para desenvainar la espada. O sea que si David cayó en ese gran pecado, hermano, tú y yo también no estamos exentos de que podamos caer en la duda o la incredulidad, que viene siendo lo mismo. Con el pecado que cometió David con Betsabé, solamente murió un niño y un hombre. El niño por parte de Dios, el hombre por parte de David. O sea que solamente podemos contar una muerte por causa de David. En este caso de Primera de Crónicas, al término fueron 70,000 vidas las que tomó el ángel de Jehová. Porque el Señor envió al ángel, hermano, por ese pecado que cometió David. Le manda al profeta y le dice: tengo 3 cosas para que escojas una de las 3. Amén. Dice: elige una de estas 3 cosas: 3 años de hambre, o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país y su ángel causará estrago en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime, ¿qué debo responder al que me ha enviado? Dice David: estoy entre la espada y la pared, en el verso 13. Respondió David: pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres, porque son crueles, no perdonan, no tienen misericordia, no tienen piedad. Y prefirió el castigo de Dios. Y de ahí en adelante dice que Dios envió el ángel y cayó toda una peste, una matazón en Israel. Y David le dice: Señor, yo soy el que he pecado. Reconoció su pecado, hermano. David reconoció su pecado. Dice el verso 18: entonces el ángel de Jehová del Señor le dijo a Gad: dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Jebuseo. David se puso en camino conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. Ornán se encontraba trillando, y al mirar hacia atrás vio al ángel y los 4 hijos que estaban con él corriendo a esconderse. Al ver Ornán que David se acercaba
a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante de él. David le dijo: véndeme una parte de esta parcela para construir un altar al Señor, a fin de que detenga la plaga que está afligiendo al pueblo, y véndemela por su verdadero precio. Cuando cometemos ese pecado, hermano, ¿qué debemos de hacer usted y yo? Porque ese pecado viene y nos toca la puerta y muchas veces lo recibimos. El no creerle a Dios que nos pueda ayudar en lo que tenemos, hermano. El no creerle a Dios que nos pueda sacar con mano fuerte y poderosa. El no creerle a Dios en sus promesas y en su palabra. Y lo hacemos. Lo hacemos. Somos buenos para señalar. Somos excelentes señaladores. Señalamos el pecado de los demás. Señalamos a David, el gran pecado que cometió. Si entrara por aquí un hombre que se viniera tambaleando, alcoholizado o borracho, lo señalaríamos. Mira, ¿cómo se atreve a venir a la iglesia así, tomado, bien embriagado? Hermano, muchas veces venimos y entramos al culto llenos de dudas, llenos de incredulidad, y nadie lo señala porque no se puede observar. Pero Dios lo ve. El Espíritu Santo ve cuando estamos en pecado, hermano. Y recuerde que estamos hablando del peor pecado, que es un pecado que ultraja a Dios cuando dudamos de Él, que es un pecado que entristecemos a Dios. Inclusive Dios llega a llorar cuando nos ve con tanta incredulidad. Se entristece, llora. Los demás no lo ven, pero el Espíritu Santo lo ve. El Espíritu de Dios lo ve, hermano, y nosotros señalamos a alguien que venga por aquí mal de otra cosa, tomado, lo que sea, que lo podamos ver. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. No ver cómo venga otra persona o qué es lo que traiga. No señalar a nadie. Hay que señalarnos a nosotros mismos cuando venimos con duda o incredulidad delante del Señor. Porque, hermano, ese es el peor pecado que venimos delante de Dios. Con la duda o con la incredulidad. Muchas veces te decimos que tenemos fe, sí. Tenemos fe si vemos. Si vemos, decimos que tenemos fe, porque suceden las cosas. Dice, pues que los hermanos están bien bendecidos. Tienen mucho trabajo, tienen casas, tienen buen dinero. Y cuando estamos así, no hay ningún problema. Inclusive cuando estamos así también hay problemas, pero hay de las dos cosas. Este pueblo de Dios estaba bien. Dios los sacó con poder, con milagros. Los vieron. Esa no era fe. Ellos estaban viendo con los ojos físicos, hermano. Y aún así, dudaron. Continuamos nosotros, si estamos bien enfocados en el trabajo, hermano, no nos llenamos de Dios. No escuchamos la palabra, no viene la fe. Porque la fe es creer ciegamente en Dios. Es creer ciegamente, sin ver nada, con los ojos cerrados. Escuchamos la palabra, yo la creo. Creo que sucederá. Creo que un día Dios vendrá y lo hará. Eso dice la palabra, ¿no? Dice, espera en Él y Él hará. Pacientemente esperé en Jehová y Él me respondió. Ellos estaban probando la paciencia de Dios. La probaron. Y Dios llegó al término de su paciencia con esa gente.
Dice que les dio lo que pedían. Nosotros tenemos que caminar en fe, creyendo a Dios, aunque todo está en contra de nosotros. Porque cuando está en contra de nosotros, todo lo que está sucediendo, hermano, cosas adversas en nuestra vida, ahí está Dios a tu lado. Él te lleva de la mano. Porque un día, en cualquier hora, en cualquier momento, puede ser un día, una semana, Dios te va a sacar a donde está la luz. Te sacará de ese túnel, hermano. No te va a dejar ahí, porque Dios dice claramente en su palabra que Él no pone cargas que no podemos sobrellevar, iglesia. Entonces, ¿por qué dudamos? Bueno, dudamos porque queremos ver. Queremos ver y eso no es fe. Con eso no podemos agradar a Dios. Ahí en el libro de los héroes de la fe, dice que es imposible. Imposible es una palabra grande. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no quiero agradar al compadre, ni al hermano, ni a la hermana, ni al vecino. Yo quiero agradar a Dios. Porque el que me va a llevar a la vida eterna es Dios. A mí ningún ser humano me va a salvar. Entonces yo tengo que confiar en Dios. Cuando te empiezan a suceder cosas, ve con Dios. Hay ocasiones que vienen a pedir un consejo, pero cuando vienen a pedir el consejo, ya tomaron su decisión. Es que hay que ir con Dios. Porque el que tiene las soluciones es Dios. No tu hermano, no tu hermana, no tu vecino, no tu compadre, no tu compañero de trabajo. El que tiene las soluciones es Dios. Ningún ser humano te va a poder ayudar en las cosas espirituales. Solo Dios. Él es el único que te va a socorrer, hermano. Dice la palabra de Dios: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De mi hermano? ¿De mi cuñado? ¿De mi vecino? ¿De mi compañero de trabajo? ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová. Solo de Él puede venir mi socorro. Si vivimos una vida de dudas, si vivimos siendo cristianos una vida de incredulidad, ¿qué nos va a esperar en el último día, hermano? ¿Qué esperaremos de Dios? Nada. Nada, hermano, porque la salvación, hermano, viene por la fe, por creer en Dios, en el Hijo del Dios viviente, en Jesucristo, el Hijo amado, el unigénito, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por Él, si ponemos nuestra mirada en Él, ponemos, mi hermano, toda nuestra fe, todas nuestras esperanzas en Él, serás salvo. Tú tienes puesta tu mirada en los ojos que quieres mirar, y si no ves nada, dudas y hasta hablas, hasta murmuras como murmuraron ellos. Dice que envidiaron. Dice que envidiaron a Aarón y hablaron mal de Moisés. Y dice Dios: pues les voy a dar lo que me están pidiendo con mucho ruego. Dice que envió una peste y empezó a haber mortandad. Se abrió la tierra y los tragó junto con su grupo, dice la palabra. Y los que quedaron, que no se tragó la tierra, envió fuego y los mató a todos. No quedó ninguno vivo, hermano. ¿Eso queremos nosotros? Cuando levantamos la mano y murmuramos fácilmente, señalamos y murmuramos, hermano, esa no es fe. Eso no proviene de Dios, eso no proviene de lo alto, proviene de los mismos infiernos, iglesia. ¿Acaso no experimentamos cuando María y Aarón murmuraron de Moisés? Tuvieron envidia de él, murmuraron de él porque era el único líder. Ellos querían ser líderes.
Pero es que ellos no fueron llamados. Ellos fueron llamados a otro ministerio ahí con él mismo. Profetas y sacerdotes. Sacerdote por toda la eternidad. Quedó ahí por todo el Antiguo Testamento, quedaron como sacerdotes. María como profetisa. Tienen ministerios de Dios y así murmuraron de su propio hermano. ¿Y qué hizo Dios? Y tuvo misericordia de ellos por Moisés, porque él interfirió de que Dios no los destruyera. Solamente le puso lepra a María. ¿Sí me entiende, hermano? Tenemos que creer en Dios. Si ves algo en alguno de tus hermanos, tenemos que tener fe en Dios, que Dios los va a transformar un día. No te fijes en nada, que no ves que en la iglesia tiene que haber de todo. ¿No le dijo Jesucristo a sus discípulos, Señor, arrancamos la cizaña? No, tiene que haber crecer junto con el trigo, igualito. Que se parezcan. Porque las dos, el trigo y la cizaña, crecen las dos plantas y son bien parecidas. Parecen iguales. Pero se diferencian por muy poquito. Por muy poquito, por el fruto. Por el fruto se diferencia cuando crecen ya grandes. Dice, no la corten. No sea que al arrancar la cizaña vayan a arrancar también el trigo. Mejor ya cuando están grandes la arrancan y avientan al fuego la cizaña y el trigo lo embodegan a la bodega. A la bodega significa el cielo. Y al fuego significa el infierno. Tenemos que ser trigo cada uno de nosotros. No seamos cizaña. No hablemos mal de nadie. Bendigamos y no maldigamos, dice la palabra de Dios. Porque fuimos criados para bendecir y para bendición. Aquí en la iglesia, en el trabajo, en la calle y donde quiera que estemos. Ser una bendición. Creer siempre en Dios, que Dios nos va a dar, hermano, nuestra cosecha. Dice la palabra del Señor. No se cansen de hacer el bien. ¿Por qué dice? Porque va a llegar la recompensa. Va a llegar el premio. Va a llegar el galardón. Va a llegar el regalo. Si no nos cansamos de hacer el bien. Pero muchas veces se nos hace más fácil y nos cansa menos hacer el mal. Nos cansa mucho hacer el bien. Y para hacer el mal no nos cansamos. Dice la palabra de Dios, aprendieron bien a hacer el mal. Y para hacer el bien no supieron, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que no cansarnos siempre, hermano. Sabiendo que Dios nos va a recompensar si hacemos el bien siempre. No solo a los que están aquí adentro, a los que están afuera también. Hay mucha gente necesitada que necesita que le hagas el bien, hermano. En la cosa más simple y pequeña que sea. Haz el bien. Cree en Dios. Esas son las promesas de Dios. Son las que tenemos que creer. Hacer el bien siempre. Siempre, siempre, siempre el bien. Si alguien te hace el mal, tú haces el bien. Si alguien te vuelve a hacer el mal, eso se trata de la cachetada por ponerle otra mejilla. Hacer el bien. A Jesucristo lo cachetearon. A Jesucristo lo abofetaron. A Pablo lo abofetaron cuando estaba en la corte. Llegó el sumo sacerdote y le puso una bofetada. Él se la regresó. Hermano, cuando nos hagan el mal, hagamos el bien. ¿Y qué crees que cuando tú hagas el bien, qué crees que va a suceder? Ascuas de fuego, de carbones encendidos, estás poniendo sobre su cabeza. ¿Qué significa? Que le estás poniendo en su conciencia algo para que le redarguya y se arrepienta. Eso significa, no creo que es para que se destruya, no. Dios no destruye a nadie así. Dios quiere salvarnos, quiere salvar a la gente, quiere salvar a la humanidad. Cuando tú le haces el bien a alguien que te hace el mal,
Carbones encendidos estás poniendo sobre su cabeza y un día se va a arrepentir, te va a pedir perdón y te va a decir, quiero ir donde tú vas. Porque no hay nadie que yo conozca que yo le haga algún mal y luego me responda con un bien. Solamente los hijos de Dios son los que hacen eso. Amén. Así hay que caminar cada uno de nosotros. No os venguéis, dice el Señor. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Amén, hermano. Aquí nosotros hay que hacer solo el bien. Es palabra de Dios, tenemos que creerlo. Porque si nos hacen mal y entra la duda, vamos a responder con mal. Dice la palabra de Dios, no respondáis mal por mal, sino más bien mal por bien. ¿Me entiende? Si te hacen un mal, hazlo con un bien. Estás creyendo a la palabra porque lo estás ejecutando, lo estás llevando a cabo, lo estás viviendo. ¿Qué vas a ser vituperado? ¿Vas a ser humillado? Jesucristo lo fue. ¿Por qué nosotros no? Él siendo Dios lo fue. Fue humillado. Llegaron y decían los sacerdotes, en el nombre de Belcebú, está echando fuera a los demonios. A este hombre no le crean. Jesucristo le respondió nomás, oh, si yo he hecho los demonios en el nombre de Belcebú, entonces ¿en qué nombre lo hicieron sus padres? Nosotros tenemos que, hermano, caminar con mansedumbre, con humildad. Amén. Cuando te golpea alguien o cuando te hace un mal, te trata mal, ahí se demuestra la humildad. La humildad no es en la ropa que usas. La humildad se demuestra, hermano, cuando dices, sí, hermano, te ofendí sin ningún motivo. Vengo a pedirte perdón. Vengo bien arrepentido. No puedo pedirle perdón a Dios hasta que tú me perdones. ¿Sí me entiende, hermano? Aunque si algún le hizo mal, usted hágale un bien. Esa es humildad. Jesucristo nos lo demostró. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Lo golpearon. Le arrancaron el pelo, la barba con todo y piel. Lo despellejaron de su cara, hermano, cuando le arrancaban su barba. Y dice la palabra de Dios que no dijo ninguna palabra. No profirió ningún mal. La única palabra que dijo, Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que hizo Esteban, esa palabra la repitió Esteban cuando también lo estaban apedreando, hermano. Digo, Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Cuando fue y les presentó al que ellos habían asesinado, dice, aquel hombre que ustedes crucificaron y mataron, es el verdadero Hijo de Dios. Él es el Mesías que ustedes esperaban. Y empezó aquí, dice que hasta bufaban de coraje los sacerdotes. Y arremetieron contra él las pedradas. Y ahí estaba Pablo y le dieron las ropas para que las detuviera, para ellos poder con más libertad apedrear a Esteban, hermano. ¿No? ¿Y Esteban qué hizo? ¿No les dijo nada? Tenemos que seguir los ejemplos de los hombres de Dios, mi hermano, que caminaron con los apóstoles del Señor Jesucristo. Tenemos que seguir los buenos ejemplos. No hay que seguir el mal ejemplo de Judas. Eso nunca jamás que llegue a nuestra vida de ser traidores con nuestros propios hermanos, de venderlos al mundo por cualquier cosa, ir a murmurar de ellos. No, hermano, estamos siendo luz. Estamos siendo la sal. Tenemos que creer en el Dios vivo que nos va a dar, mi hermano, nuestro galardón. ¿Cuándo? Cuando Dios nos lo pide, hermano, nos va a llamar a su presencia. Amén. En el día del juicio, nosotros como iglesia Adonai y todas las iglesias de Jesucristo que caminaron en obediencia a Dios, a un lado, en el cielo, en un lugar hermoso, a recibir galardones y a recibir su morada cada quien. Allá no va a tener que trabajar para pagar esa mansión. Y en la puerta arriba, enfrente de la puerta, su nombre nuevo con letras de oro. Y al otro extremo, un lugar feo, van a estar los que van a ser juzgados y echados fuera y ser echados fuera
a donde es el lloro y el crujir de dientes, allá con el diablo. Porque ellos escogieron eso. Se portaron mal, hacían maldades, insultaban, se burlaban, blasfemaban de Dios, herían a las personas, no se arrepentían. Eso es lo que les espera. Ahí está la guianza, está la Biblia que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Me entiende, hermano? Esa clase de personas, de cristianos que andan, hermano, pero desesperados, matándose día y noche, trabajando para alcanzar las bendiciones. Andan corriendo para alcanzar todas las bendiciones. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice que si tú y yo guardamos su pacto, guardamos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos y le obedecemos, dice, todas estas, está una lista de bendiciones, dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. O sea que no tenemos que correr a buscarlas. Si obedecemos a Dios, ¿en qué parte lo vamos a obedecer? Dice que creamos en el Señor Jesucristo y seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. Creer en Él, obedecer esa palabra que Él nos dice, cree en mí y aunque estés muerto vivirás. Eso es lo que dice el Señor. Muerto al pecado y vivo para Cristo. Ahí nos da la vida eterna el Señor, lo que dice que aunque estés muerto, vivirás. Dice, yo te resucitaré en el día postrero, dice el Señor. Y eso es si creemos en Él. Todo es por fe, todo es por creer en Él. Amén. Al que cree, todo le es posible. Claro, reitero, lo que esté dentro de la voluntad de Dios. Amén. Creer nos da vida. Creer en Dios nos da abundancia. Llegan los dones, llega el bautismo del Espíritu, llega el llamamiento, llega todo. Llegan todas las bendiciones detrás del creer en Él. Primero es creer, luego el Señor derrama sobre sus hijos sus bendiciones. Él tiene demasiadas bendiciones que están retenidas porque falta fe, hermano. Hay que caminar en fe, creyendo que las cosas Dios las va a cambiar, y si no las cambia no me importa, yo voy a seguir creyendo en Él y seguir